¿Qué es triunfar en la vida en términos divinos? Y quiero iniciar esta predicación bíblica esta mañana, hermanos, contándoles algo, y es que durante el periodo helenístico, así se denominó un periodo en la historia, había un grupo de personas llamados los hedonistas. De esto yo había hablado ya en algún momento. Los hedonistas eran un grupo que identificaban el triunfo de la vida como entregarse al placer. Es decir, para los hedonistas, un triunfador era aquel que se entregaba a los placeres, a la satisfacción del deseo corporal inmediato. Para ellos es un triunfador, me refiero a los hedonistas, quien vive para satisfacer sus deseos. ¿Y sabe qué sucedió? Muchos de ellos se morían de gula, otros de enfermedades propias de la transmisión sexual, morían por excesos. En ese orden de ideas, varios hedonistas dicen: no, ya no vamos a ser como tal hedonistas, sino que aparece un concepto distinto llamado los epicureístas. Entonces, ¿qué pensaban los epicureístas? Bueno, es exitoso en la vida, es triunfador en la vida aquel que busca la felicidad desde el placer, sí, pero no como los hedonistas, sino desde el placer racional, es decir, una administración racional de los placeres. A esto le denominaron la ataraxia, es decir, moderarse en los placeres, vivir para el placer, pero no en exceso, moderándose, y al final encontrando supuestamente la felicidad a partir de la ausencia de la turbación. Es decir, para los epicureístas, ser un triunfador, ser un exitoso, tener por propósito en la vida triunfar, significa eliminar de nuestra vida la turbación, lo que me angustia, y entregarme al placer moderado. Ahora, yo le estoy hablando de un periodo en la historia llamado el periodo helenístico, pero hablemos del día de hoy. Hoy triunfar es para el común popular básicamente lo anterior, entregarse a los placeres, pero añadiendo un concepto adicional. Estamos hablando del siglo XXI, el materialismo. Vivir para acumular bienes materiales, tener mucho dinero, comodidades financieras para salir, viajar, comprar y tener en abundancia. ¿Quién es exitoso para las personas de nuestro tiempo, de nuestra época? Aquel que logra la satisfacción, el placer a partir del materialismo. Consumir recursos materiales es el ideal común de triunfo posmoderno. Entre más tengas, entre más consumas, entre más obtengas en términos materiales, más triunfador eres y supuestamente más feliz. ¿Sabe qué es lo paradójico? Que somos la era en donde la depresión, el suicidio, la tristeza es más abundante en este tiempo que en otros. Eso lo dicen los estadistas, ¿no? Ahora, hermanos, tomando distancia de los ideales anteriores, los que acabo de presentar, hedonismo, epicureísmo y aún posmodernismo, hoy desde la sabiduría divina pretendemos escudriñar lo que significa triunfar en la vida, pero ya no desde dichas perspectivas, sino en términos divinos. Para ello nos corresponde continuar la serie que llevamos desarrollando, que es Segunda a los Corintios, en esta oportunidad abordando al apóstol Pablo, quien, inspirado por el Señor en un momento bastante difícil de su vida, abre su corazón y entrega preceptos determinantes a sus discípulos en la ciudad de Corinto.
Recordemos el contexto, hermanos, para irnos conectando ya con el pasaje que corresponde escudriñar. Y es que, no sé si usted se acuerda, pero está el apóstol Pablo pasando por un momento de prueba de verdad difícil. O sea, él en su vida está pasando por una prueba tan severa que fue abrumado de sobremanera, le dice él, le cuenta él por carta a los Corintios, más allá de sus fuerzas, él está tan agobiado que pierde la esperanza de seguir viviendo. De hecho lo expresa en el capítulo 1, versículo 8, ¿no? Les dice, he perdido toda esperanza de vivir, me siento muy mal. ¿Por qué? Pues recordemos que el apóstol Pablo priorizó al Señor Jesucristo por encima de sí mismo, priorizó el ministerio, priorizó su vocación de ministro antes que su propia vida, que sus planes, que sus negocios, y eso le dejó como resultado, vea, ser perseguido, ser linchado, lo metieron preso, odiado por los inconversos y para rematar, rechazado y juzgado por los suyos, por sus discípulos, por sus hermanos, los cristianos de la ciudad de Corinto, debido al método de disciplina instructiva y correctiva que él estaba ejerciendo sobre dicha iglesia local. Y por si fuera poco, ¿cómo así? ¿Hay más? Sí, pues no llegó Tito a la cita que tenía con él, eso lo vimos el culto pasado, ¿no? Él tenía una cita con el hermano Tito, él tenía mucha angustia porque quería saber el estado emocional, el estado de sus discípulos en la ciudad de Corinto, y Tito iba a ir a contarle cómo estaba la iglesia. Tito no llega, y esto le produce a Pablo ya una ansiedad que lo desborda. Lo desborda. Todo esto acumula en Pablo dicha ansiedad que solo quien ha padecido ansiedad podría tener algo de empatía con el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, lo admirable es que el apóstol Pablo no abandonó. Encuentra en el Señor Jesucristo, en medio de ese hueco espantoso y profundo, encuentra aliento y encuentra fuerzas para entregar cinco maravillosas enseñanzas para la iglesia de Corinto y para la iglesia local el día de hoy nosotros, Santa Gracia. Ahora, ¿cuáles son esas 5 enseñanzas, hermanos? En medio de esa situación tan compleja, el apóstol Pablo, número 1, les enseña a hacer un libro abierto y transparente. Esta ya la vimos, ¿no? Número 2, les habla lo importante de ser agradecidos en toda situación, entendiendo la situación en la que él está, ¿no? Número 3, que es la que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Lo que es, les enseña a los corintios lo que es triunfar en la vida en términos divinos. Número 4, el olor de un verdadero cristiano. ¿A qué huele un verdadero cristiano? En un tiempo donde todo el mundo dice que es cristiano, hablamos de verdaderos cristianos. Y número 5, les habla acerca de lo que no somos y lo que sí somos los cristianos bíblicos. Hoy, hermanos, por cuestiones de tiempo, vamos a dedicarnos a trabajar en el punto número 3. Vamos a desarrollar con un aplicativo hermoso el punto número 3. Lo que es triunfar en la vida en términos divinos. ¿Están listos, hermanos? Listo, vamos entonces a dar paso al desarrollo de este punto número 3, desde la siguiente pregunta: ¿qué es triunfar en la vida en términos divinos? Iglesia, ¿usted se ha preguntado eso? Antes de responder esta pregunta, pensemos lo siguiente, por favor. Para el mundo actual, ya habiendo presentado el contexto del mundo actual, ¿no? Para el mundo actual, el apóstol Pablo, en las condiciones que se encuentra aquí en el contexto de 2 Corintios, pues es un perdedor.
O sea, para este mundo, en dichas condiciones, él entraría en la categoría de un fracasado. Es decir, para el mundo actual el apóstol Pablo no encontró el éxito, no es un triunfador, porque es que preso, sin plata, sin casa, sin finca, ese es un fracasado. Ahora, examinando con profundidad, el apóstol Pablo nunca acumuló riquezas, bienes de consumo. No solo el apóstol Pablo, los 11 apóstoles serían unos fracasados en términos posmodernos. El mismo Cristo sería un gran fracasado, y eso que Cristo es Dios mismo. Pero en la categorización posmoderna, Cristo nunca vivió su vida pensando en acumular riquezas, bienes materiales. Cristo nunca pensó estar aquí en la vida entregándola a triunfar desde el ejercicio de acumular bienes materiales. Y Cristo es el mayor triunfador que ha existido en la historia. Él se consagró en la cruz como el mayor triunfador de la historia porque venció la muerte y al pecado. Y la venció eternamente, iglesia. Cumplió su destino a nuestro beneficio, amados hermanos. Jesucristo allí en la cruz se declaró el triunfador de triunfadores. Venció el pecado y la muerte, insisto. Claro, a los ojos del mundo en ese momento, quienes están viendo allí no creen en Él, no creen en la persona que es Cristo, no entienden qué está haciendo Él ahí en la cruz, como lo leíamos en el Salmo, ¿no? Los inconversos, los no creyentes, quienes abominan y aborrecen a la persona de Dios en Cristo, no entienden qué está haciendo y lo ven como un fracasado. Pobre tonto, está en la cruz, qué perdedor, entendiendo lo que significa la cruz en términos terrenales. Mas en términos divinos, hermanos, en términos del reino, Cristo es el gran triunfador. Y gracias a su triunfo, nosotros somos triunfadores también. Ahora, atendiendo a la anterior, iglesia, con mayor luz desde el ejemplo de Cristo y de sus apóstoles, ahora sí podríamos responder a la pregunta: ¿qué es triunfar en términos divinos? ¿Qué es triunfar en términos divinos? Primera definición bíblica de lo que es triunfar en la vida según Dios. Usted lo encuentra en el verso 14, aquí en 2 Corintios, capítulo 2. Si quiere, acompáñeme, por favor, vamos a revisar. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor. Incluso lo invito a que leamos del 12 al 17, por favor. Dice: cuando llegué a Troas, habla Pablo por carta a los Corintios, ¿no?, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios, verso 14, ya le quité el pitico. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ojo, estamos hablando de que es triunfar en la vida, ¿no? Número 1, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Volvamos a leer el 14 solamente. Aquí está el punto 1. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quién es un triunfador en términos divinos?
Iglesia, número 1, quien dedica parte de su vida a enseñar la palabra de Cristo. Ay, ¿cómo así? Porque no dice número 1, quien tiene una cuenta bancaria con mucho dinero. No es el precepto divino. Quien se casa con un norteamericano millonario. No, eso yo no lo voy a enseñar acá, hermanos. Porque no es lo que dice la palabra. Versículo 14, es gran y verdaderamente un triunfador quien dedica gran parte de su vida a enseñar la Biblia, la palabra. Hermanos, esto no es un precepto. Usted dirá, no, pues eso le toca a los pastores. No es un precepto exclusivamente para los que tienen llamado a ser obispo. Es una invitación a la iglesia de los Corintios y a la iglesia Santa Gracia, a la iglesia universal. Ir a ser discípulos, predicar el evangelio, y verdaderamente es exitoso y triunfador quien encuentra un punto de equilibrio, escúcheme bien, en su vida, quien sabe organizarse y así le puede enseñar a la gente de su entorno a conocer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo le puedo enseñar yo a mi comunidad, a la gente que tengo cerca, cuál es la voluntad de Dios? Presentándoles al Hijo Cristo. ¿Y cómo les presento al Hijo Cristo? Por medio de la sola Escritura. Si usted nota en el verso 14 es lo que les dice Pablo a los Corintios. El Señor nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos al mundo, damos a conocer a Dios a través de nuestro ejercicio de predicación. Claro, Mauricio, bueno, pues sabemos que el hedonismo, el estoicismo, el posmodernismo distrae al hombre en la búsqueda inalcanzable del placer individual. La gente está en esa dinámica, ¿no? Eso es como, yo no sé si usted, cuando yo era niño, veía una imagen, no sé en dónde la vi, del perro, un perrito, un gatito, no sé, que le colocan en la espalda un palo y en la punta del palo un pedazo de carne. ¿No vio nunca esa imagen? Y el perro tiene el palito ahí en la espalda y el perrito ve la carne y él avanza tratando de agarrar la carne, pero nunca la coge porque la tiene pegada al palito. Hermano, esa es la vida de la gente del común. Los hedonistas, los estoicos, los posmodernos distraen a los hombres en la búsqueda inalcanzable por algo que nunca lograrán satisfacer, el placer individual. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos cristianos hemos caído en la trampa de permitirnos dicha influencia, esa tendencia que resta tiempo, resta fuerzas, resta vigor, resta entusiasmo, porque estamos cansados. ¿Y porque estás cansado? Por el desgaste diario de ir a buscar un triunfo en términos terrenales, es decir, acumular bienes materiales. ¿Por qué estás cansado? No, porque es que yo necesito pagar X y estar allá, comprar tal, tener tal. Y se resume la vida en eso, porque eso nos venden como éxito, eso nos venden como ser un triunfador. Pero ¿saben qué, hermanos, en el Señor? Punto número 1, es verdaderamente un triunfador quien en todo lado posible encuentre más bien una oportunidad para esparcir desde nuestro esfuerzo el olor de su conocimiento. Son los términos que usa el verso 14. El olor de su conocimiento. Si la gente conoce a Dios verdaderamente, lo hará cuando un verdadero cristiano abra la Biblia y presente al Señor Jesucristo. Ojo, por la Biblia únicamente, no por testimonios, no es contar historias, no es centrar el espacio que tenemos con las personas en añadiduras. A la verdad es aprovechar para derramar el olor de Cristo, verso 14, en nuestro contexto. Iglesia, escucha esto, es verdaderamente exitoso quien en su casa, por favor, escuche esto, es verdaderamente exitoso quien en su casa derrama el olor del conocimiento de Cristo a sus hijos.
este es un exitoso. Pastor, yo soy exitoso porque le tengo garantizada la universidad a mi hija. Y 2 camionetas con placa distinta y un juego de ropa. Mire, hermano, yo no me voy a ir al polo opuesto y le voy a decir que eso está mal. No, por eso no lo dice la Escritura. Pero lo que sí nos dice la Biblia, iglesia, es que por encima de cualquier cosa es exitoso quien en su casa derrama el olor del conocimiento de Cristo en sus hijos. Quien dedica gran parte de su vida a enseñar la palabra en su casa, en su hogar, a sus hijos. Este es un hombre o una mujer exitosa. Quien tiene altar familiar, quien abre la Biblia una vez a la semana mínimo en su casa. Eso es un deber de... Cuando ustedes firmaron membresía, quienes son miembros, es uno de los puntos, ¿no?, de la carta de hacer un altar familiar, ¿no? Esforzarnos por lo menos por hacerlo, porque es que... Y es verdaderamente exitoso quien lo logra. Es verdaderamente exitoso quien logra dedicar gran parte de su vida a enseñar la palabra en la iglesia local, no solo en su casa, quien le puede servir al Señor dentro de la iglesia, quien tiene el conocimiento y por la gracia de Dios ha recibido dones para enseñar y los pone en uso, no solo en su hogar, sino también dentro de la iglesia local, que es su segundo hogar, ¿no? Es su familia en la fe. Es exitoso, iglesia, quien en su matrimonio derrama el olor del conocimiento de Cristo. Con su cónyuge, este es un exitoso, aquel que dedica gran parte de su vida. Pastor, pero es que yo a mi esposa le compro, la llevo, la traigo, le hago, Bueno, hermano, sígalo haciendo, pero la mayor parte de la vida, ¿qué nos da éxito? Que lo mayormente posible tengamos oportunidad en nuestro matrimonio, iglesia, en nuestro contexto de hogar, tener la posibilidad de derramar el olor del conocimiento de Cristo. Mire, en eso, de pronto en términos del hedonismo, iglesia, escúchame, en términos del estoicismo o el posmodernismo, un matrimonio exitoso es aquel que en las redes sociales, yo no sé, bueno, montan fotos viajando por Europa y con muchos recursos y con cosas materiales y todo eso, para el, ¿cómo decirlo? Para la construcción social es éxito y es triunfo. Pero hermano, en el verso 14 vemos que quien dedica mayor parte de su vida a derramar el olor del conocimiento de Cristo en su matrimonio y en los demás que ya mencionamos, es un hombre o una mujer de éxito. En su círculo social de amigos, ¿quién es exitoso? El que habla más carreta, el que habla más de fútbol, el que habla más de dinero, el que habla más de filosofías del mundo, autores, literatos. No, que no está mal, hermanos. Pero quien dedica gran mayor parte de su vida a derramar el olor del conocimiento de Dios, de Cristo, quien es Dios, en su contexto social, es un triunfador. Es un triunfador. Ahora, cumplir el verso 14, este primer punto, Dios mío, vean, manifestar el olor de su conocimiento a donde vayamos, ¿será posible? Claro, pero si nosotros hacemos el ejercicio primero de que, ¿yo cómo voy a hablar de algo que yo no conozco? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Yo mismo conocer al Señor. Si no, yo no voy a poder cumplir este primer precepto. Dedicar gran parte de mi vida a enseñarle a mis hijos de Cristo, pero si ni siquiera yo conozco a Cristo. Dedicar gran parte de mi vida a enseñarle a mi mamá, a mi papá, a mi familia, con quien vivo, de Cristo, si ni siquiera yo soy juicioso. No sé quién es Cristo. Estamos hablando del Cristo de la Biblia, porque es que hay muchos Cristos en este tiempo, ¿no?
Me decía un compañero en la universidad, ¿usted es cristiano? Sí, pero ¿cuál cristiano es usted? ¿El cristiano de cuál? ¿No? Y es una pregunta muy, muy sabia. O sea, en realidad, yo dije, yo soy del Cristo de la Biblia. ¿Y ese cuál es? Ah, bueno, ya tengo una oportunidad. Venga, le cuento cuál es. Sin excusas, hermanos, debemos primeramente dedicar nosotros tiempo a escudriñar para después ir y derramar el olor del conocimiento de Cristo en nuestros contextos. Al momento de abrir espacios de estudio bíblico, la iglesia lo va a hacer, lo hace. Muchas veces aparecen excusas. Eso sí, es para examinar, ¿no? Ay, no, es que esa hora no me sirve. Ay, no, es que la plata no me alcanza. Ay, es que el tiempo no me da. No, eso el tiempo no me da. Miren, hermanos, en el Señor es un triunfador quien prioriza primeramente el reino de Dios, el que organiza sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Piénsalo mientras vamos al punto número 2. Este nos quedó claro, ¿cierto? Versículo 14. Ahora, ¿quién es un triunfador en términos divinos? Número 2, Filipenses capítulo 1 y capítulo 3. Vamos a Filipenses allí en su Biblia. Esto se pone cada vez mucho mejor. Me emociona predicar la sabiduría divina. Filipenses capítulo 1. Versículos 12 y 13. Amén. Y luego vamos al 3, versículos 7 y 8, que es el que me interesa un poco más. ¿Listo? Pero miremos este 1, 12, 13. Dice Pablo hablándole a otra iglesia local, ya no a Corinto, sino a los Filipos. Y les dice, Pablo a Timoteo, ¿no? Siervos del Señor Jesucristo. Dice el verso 12 y 13. Quiero que sepan, iglesia, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le ha sucedido? Que le dan piedra, lo meten preso. No, bueno, pero miren, dice el 13. De tal manera que mis prisiones, mi cárcel, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora mire el capítulo 3, la siguiente hoja. Filipenses 3, versos 7 y 8. Aquí está el segundo punto. En el verso 7 y 8 del capítulo 3. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ojo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Punto número 2. ¿Quién es un triunfador en términos divinos? Quien entiende el éxito según Cristo. Quien entiende el éxito según Cristo. ¿Y qué es el éxito según Cristo? Mírenme acá, por favor. El éxito según Dios es tener por proyecto de vida esto es muy, muy fuerte y muy, muy hermoso. Tener por proyecto de vida renunciar a mí y vivir para Él. Vean, este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza términos que en griego, usted lo entiende, son términos de negocios, porque él era aparte de ser un apóstol, un ministro del Evangelio, pues él era un negociante. Entonces él utiliza términos del argot de los negocios, por ejemplo, lucro. ¿Qué es lucrarse en términos de negocio? Tener ganancia, obtener ganancia. Beneficios económicos o beneficios en términos de ganancia. Y utiliza el término pérdida. Ese es un término en el argot de los negocios, pretendiendo exponer una idea. ¿Cuál es la idea que está exponiendo aquí? Esto es muy, muy, muy fuerte y muy bonito.
Lo que se propone y lo que pretende exponer aquí es la idea de que lo que para el mundo en términos terrenales es lucro, ganancia, piensen en los hedonistas, en los estoicos, en los posmodernos, es decir, el placer. Lo que para el mundo es ganancia o lucro, para el creyente es pérdida. Y viceversa, lo que para el mundo es una perdedera de tiempo, para el cristiano es ganancia. Eso es ser exitoso, entender esta dicotomía. Yo sé que no es fácil comprenderla, por eso le quiero ayudar con un ejemplo. Entendamos el siguiente ejemplo. Hay algunos de nosotros que decimos lo siguiente: no, ¿por qué no volviste a la iglesia? ¿O por qué no volviste al discipulado? No, lo que pasa es que no volví a los estudios porque es que, ni volví al culto porque es que pierdo plata. Yo el domingo es el día donde yo más hago dinero. Pierdo plata, acuérdense de los términos que usa Pablo: pérdida y lucro. Pierdo. Estoy perdiendo plata. Hermano, mire, no estás perdiendo plata. Estás perdiendo un tesoro mayor, la oportunidad de conocer a Dios para vivirlo y ser verdaderamente feliz y un triunfador. ¿Me estoy comunicando? Se usa el término basura, ¿no? Ya aquí creo que se emocionó, inspirado por el Espíritu Santo, pero en su personalidad. De hecho, no le cuento ni lo que dice el griego. Porque el griego usa un término un poco, no dice basura, en realidad dice estiércol. Estiércol. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el estiércol, hermanos? Usémoslo, pues la Biblia está para usarla. Hermano, lo que para el mundo es lucro, y estamos hablando de estiércol, pero para el mundo eso no es estiércol, es el triunfo, es la panacea, es la razón de mi vida, esta finca, esta empresa, estos millones, estos negocios, esta es mi vida. Y lo que está diciendo acá, mire, ¿quién es triunfador en términos divinos? Aquel que sabe poner en su lugar las cosas. Es decir, no estás perdiendo plata si no vienes a la iglesia, estás perdiendo algo mayor, la oportunidad de conocer al Señor y ser uno con Él. Es un triunfador quien sabe poner las cosas en su lugar y dedica su vida a amar a Cristo, porque Él habla de amor, ¿no? Si lo nota, versículos 7 y 8, por favor, volvámoslo a leer. Ese es el arte de la pedagogía, repetir. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Por qué habla en pasado? Porque antes él las veía como ganancia, ¿no? Pero mire ahora qué pasa, las he estimado ahora como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Es un triunfador a los ojos de Dios, quien vive y prioriza, quien invierte los años de su estadía en esta tierra para conocer y amar al Señor. Perder todo si es necesario por amor a Cristo. Y en ese orden de ideas, hermanos, es claro que desde el nacer nos han vendido el ideal de éxito desde la aferro a lo terrenal, a todos, hermanos. Desde que nacimos nos están diciendo que ser exitoso es aferrarse a las cosas terrenales. Por eso entendemos que escuchar esto que estamos aprendiendo hoy es fuerte. Es fuerte. Mira, es tan fuerte que el Señor dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es nacer? O sea, empezar de cero, hermano. Y despojarte del viejo hombre que tiene vicios. ¿Cuáles son los vicios? Pues que desde niños nos han enseñado que ser exitosos y triunfadores es acumular cosas materiales. Y en el punto 2, Mauricio, leyendo simplemente la sabiduría divina, nos está diciendo que es exitoso y triunfador quien se despoja de absolutamente todo para amar al Señor Jesús.
Yo sé que es fuerte y confrontante. Alguno pensará allí sentado, ¿cómo así que mis sueños, mis metas, mis proyectos son basura a cambio del amor y el conocimiento de Cristo? Hermanos, al colocarlos frente al Señor, sí son basura. Sí lo son. Y esta es una invitación aplicativa. Recuerde la ortopraxis. No nos quedemos solo en la ortodoxia. Es una invitación a la ortopraxis, es decir, a trabajar en la renovación de nuestro entendimiento. Tú que estás ahí sentado, a despojarte, te voy a hablar claro, hermano, en el Señor. Despojarte de créditos, cuentas, deudas, planes, proyectos que al final traen es un estado de esclavitud financiera, tiempo reducido, porque no tengo tiempo, toca pagarle al banco. No tengo tiempo de buscar al Señor. Por eso Jesús se refería al hombre, al joven rico. Qué difícil es que una persona aferrada a esta perspectiva de triunfo terrenal logre entrar al reino. Déjelo todo y sígame. Yo le estoy diciendo algo diferente a lo que Jesús enseñó. Despójese de créditos. Me escuchará el dueño de la vivienda. Despójese de cuentas, deudas, planes, proyectos. Ay, hermano, todo lo que lo ate a usted económica y financieramente y le reduzca el tiempo. Despójese de dolores de cabeza, hermano, en el Señor, para más bien, despojado de lo anterior, échelo a la caneca, hermano, literal. Podemos así poner en praxis el verso 7 y 8 de Filipenses. Por amor a Cristo, ¿no? Tengo todo por basura. Y dice el 8 ahí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ay, pero ¿cómo voy a perder los intereses? Piérdalos, hermano, es lo que está diciendo la Biblia. Sea exitoso, quítese ya ese dolor de cabeza. Pero es que es mucha plata, ¿y qué importa? Todo lo tengo por basura a cambio de ganar a Cristo, de amar a Cristo verdaderamente. Hay cristianos que para endeudarse a bancos, escúcheme, iglesia, estamos santificándonos. Usted vino a una iglesia bíblica, hermano. En otros espacios dicen todo lo contrario. Hay cristianos que para endeudarse en bancos, para estresarse, para proyectarse a fondos financieros, para acumular bienes materiales, tienen bastante diligencia, bastante disposición. ¿Dónde hay que hacer el negocio? ¿A dónde firmamos? ¿A dónde nos endeudamos? Pero para perder algo por amor al Señor Jesucristo, ahí sí no hay tanta diligencia. Ahí sí no hay tanta disposición. Ahí sí aparecen las dificultades, una serie de excusas. Es que ni un domingo, no puede perder el domingo X cantidad de dinero. O sea, no sé si me estoy comunicando, hermanos. Pero siempre aparecen dificultades al momento de despojarnos. Y una serie de excusas que dejan ver lo que hay en nuestro corazón, que pueden ser probablemente ídolos. ¿Quién es un cristiano exitoso? ¿Quién es ante los ojos de Dios una persona exitosa? Aquella por la cual tiene por basura el mundo, quien no atesora y más bien renuncia a acumular bienes materiales. Y voy a repetir esto. Punto número 2. ¿Quién es exitoso en la vida según Dios? Quien renuncia a acumular bienes materiales. Usted está loco, Mauricio. No, esto no es mi idea, hermano. Es la razón, entender este precepto 2, iglesia, es la razón histórica por la cual muchos cristianos, verdaderos hijos de Dios, con sacrificio a la causa del Evangelio, han derramado el olor del conocimiento del Señor, donando, entregando, despojándose de ciertas cosas, de ciertos objetos, de ciertos elementos que eran un dolor de cabeza. Yo no le estoy diciendo con esto que usted nos tiene que donar a nosotros nada. No.
pero quiero que me entienda la idea, hermano. Mira, hay cristianos que al leer este pasaje, Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, al entender este punto dicen, yo no quiero vivir mi vida más estresado por cosas materiales. Y además el punto número 1 me decía, ¿recuerda lo que dice el 1? Es exitoso en la vida quien se dedica a derramar el olor del conocimiento de Cristo. Pues si yo me puedo despojar de esto, y esto le sirve a alguien para que construya un templo, un colegio, un lugar donde el olor de Cristo sea conocido, pues como dice el argot popular, mato 2 pájaros de un tiro. No solo me beneficio yo, mi casa, mis hijos, mi familia, sino beneficio a toda una comunidad. Ese es un hombre, una mujer de éxito. Ese es. Quien no desea acumular, quien no tiene esa obsesión por tener cosas y al final entiende que lo más importante es Cristo y que sea Cristo conocido. Por el sacrificio, el desprendimiento de unos, se crean espacios de estudio, templos, misiones, lugares de reunión para estudiar la Biblia. Y esto produce que el ambiente huela a Dios, produce que Dios sea conocido y también genera socialmente, si usted lo piensa con objetividad, eso es trabajo social tremendo, porque genera un cambio significativo en nuestro contexto. Ser sal ilustra beneficios inimaginados en una nación. Cuando alguien decide poner en praxis, es decir, alguien decide esa ortodoxia pasarla al aborto, praxis. Y el llamado aquí, hermanos, en Cristo es a perder por amor a Él. Es decir, a ganar algo más grande. El Señor te pregunta, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para hacerte exitoso en términos o triunfador en términos divinos? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿Cosas materiales? Es que yo le quiero sacar jugo a esto que yo tengo, pero ¿hasta cuándo, hermano? Eso no es ser exitoso en la vida en términos divinos. Piénselo mientras pasamos al punto 3. Tomemos agüita. Se acabó. Punto número 3. ¿Quién es exitoso en términos divinos? Vamos a ir a nuestras Biblias, a Hebreos 13, versos 5 y 6. Hebreos 13, versos 5 y 6. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Listo, Hebreos 13, versos 5 y 6, que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? ¿Quién es exitoso o quién es triunfador en términos divinos? De aquí hay un tercer elemento que nos hace ser triunfadores. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor, no te desampararé, te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Punto número 3. ¿Quién es triunfador en la vida en términos divinos? Hermanos, ¿quién vive tranquilo y feliz con lo que tiene? Pues sencillo, ¿no? Pero profundo. ¿Quién es un triunfador en términos divinos? Pues aquel que vive sin avaricia, aquel que vive tranquilo y feliz con lo que tiene. ¿Por qué avaricia? Por el versículo 5 y 6 usa el término avaricia, ¿no? Definición de avaricia. ¿Qué es la avaricia en términos etimológicos? Dice así: afán de poseer muchas riquezas por solo el placer de atesorarlas. Eso es avaricia. Repito, ¿qué es avaricia? Afán de poseer muchas riquezas por el placer
de atesorarla. ¿Se acuerda quiénes eran los hedonistas y los estoicos? Aquellos que vivían en funcional placer. ¿Y quiénes somos los posmodernos? Aquellos que vivimos en funcional placer desde la acumulación de bienes materiales. O sea que la palabra avaricia que utiliza aquí Hebreos capítulo 3 es maravillosa porque nos cala a nosotros. Si la avaricia es el afán de poseer riquezas solo por el placer de atesorarlas, punto número 3, eso es lo que vende el mundo. Usted es triunfador porque acumula riquezas, pero en términos divinos es un triunfador, todo lo contrario, quien vive tranquilo y feliz con lo que tiene. Ese es un triunfador. Para Dios es triunfador aquel que está contento con lo que tiene. Y ojo, no es ser conformista, pero sí conforme. Es diferente. El conformista es distinto al conforme. ¿Quién es alguien conforme? Alguien conforme es al que trabaja juicioso, se proyecta, tiene metas, pero se puede quedar como está sin problema. No hay problema. Tiene paz, él aspira a mejorar, claro que sí, pero sin avaricia. Es decir, trabaja, planea, pero lo somete todo a la voluntad divina, que pase lo que Dios quiera. Diferente al conformista. ¿Quién es el conformista? Pues quien no tiene planes, quien no desea avanzar, quien no progresa, quien no trabaja, quien no madruga. Ese ya es un conformista. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Es triunfador quien vive sin avaricia, quien está tranquilo y feliz con lo que tiene. Es decir, está contento, pero el punto acá es más profundo, ¿sabe? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y qué es lo que tiene? O sea, no se me vaya a perder. Es triunfador quien vive en este mundo contento con lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Versículo 6, ahí dice que tiene. Mire el verso 6, por favor. ¿Qué tiene? Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué tenemos nosotros? Al Señor, hermano. Es un triunfador aquel que está contento con lo que tiene. ¿Y qué tengo? Es que uno por alguna razón siempre es muy materialista, ¿no? Y no está pensando que ahí habla de cosas materiales. Pero puntualmente, hermanos, tenemos al Señor, que es el dueño de todo. ¿Y quién es un triunfador? El que está tranquilo y feliz porque sabe que tiene al Señor. Y si tengo al Señor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Entiendo que más allá de las cosas materiales, de los bienes materiales, tengo a favor al único Dios verdadero, capaz de ayudar, proveer, satisfacer lo necesario para que pueda dedicarme, pues, a ser feliz. Santa Gracia, escucha esto. La presión social y sus afanes terrenales por poseer muchas riquezas, por el solo placer de tenerlas, por el solo placer de atesorarlas, quitan la tranquilidad y la felicidad que propone la sabiduría divina. Piénsalo. ¿Qué te hace infeliz? No sé si te has puesto a pensar, pues yo, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué es lo que te hace infeliz? Y posiblemente yo le ayudo. Son las deudas. Posiblemente usted no es feliz, usted es infeliz, usted y yo, porque tenemos deudas. Hay proyectos en los que nos metimos y no estamos felices. Esta semana con mi esposa, hicimos algo, perdimos, ¿qué importa? Pero nos quitamos un peso. Porque uno a veces emocionalmente se deja llevar por lo que el mundo propone como éxito. Y es que piensa en lo que te hace infeliz. ¿Tú por qué no eres feliz, hermano? Posiblemente porque tienes muchas deudas, posiblemente porque te metiste en proyectos o te piensas meter en proyectos donde se requiere la vida entera para una esclavitud total para poder sacar un proyecto adelante que no vas a disfrutar.
No vas a tener tiempo, porque vas a tener un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque ese proyecto te quita la vida. Te quita y me quita la vida, nos quita la felicidad, nos quita la tranquilidad. Hermano, envejecemos rápido, vea, todo calvo, estresado, usted no sonríe, sus hijos le dicen, usted ya no, papá, usted ya no es feliz. Está estresado, intranquilo, no puede dormir. Tal vez eres infeliz porque sabes, hermano, en Cristo que debes renunciar a cosas que no son la voluntad de Dios. Pero no lo haces. Perdiste la intranquilidad posiblemente por estar persiguiendo el ideal de triunfo no bíblico, sino terrenal. Y en el fondo de tu corazón lo sabes. Sabes que está mal, por eso eres infeliz. Porque Dios te dice a ti, te habla, te da una instrucción y tú en tu pecado y yo en el mío, hermanos. Yo también estoy ahí, todos. Esto es para todos nosotros. Somos pecadores, somos tercos y nos aferramos. No a lo que el Señor en su sabiduría nos propone, sino a lo que el mundo muchas veces nos propone. Perdiste la intranquilidad por estar persiguiendo el ideal de triunfo que vende el mundo, un mundo que ama el dinero, pero que aborrece a Dios. ¿Y por qué aborrece a Dios? Porque aborrece al Hijo de Dios, quien es Cristo. Y el que aborrece al Hijo, aborrece al Padre. Me ha tocado leer un libro de un sociólogo que ya no está, Max Weber, y él escribió un libro que se llama El espíritu capitalista y la ética protestante. Y en ese libro Max Weber básicamente le echa la culpa a los cristianos de que somos los que inventamos el capitalismo y el amor al dinero y la avaricia. Cuando yo leía a Max Weber, me daba ganas de pronto algún día, ¿no? Si el Señor me ayuda, lo hago. De decirle a Max Weber, Max, estás confundido. Una cosa es la cristiandad y otra cosa es el cristianismo bíblico. Y un verdadero cristiano bíblico no debe. Mire, ¿por qué? No debe amar el dinero, no se aferra al dinero. ¿Por qué? Porque un cristiano bíblico imita a Cristo y Cristo nunca enseñó acerca de amar las riquezas. Pasa que hay personas que en el nombre de la fe, en el nombre de Jesús, nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que no están a la luz de las Escrituras bien y el mundo nos lee así. Y el mundo no sabe discriminar el trigo de la cizaña, hermanos. La culpa no es de Max Weber. La culpa posiblemente es de la cizaña o de cristianos como tú y como yo que nos hemos dejado influenciar por ese deseo y ese amor, ese aferro a las cosas materiales. ¿Para qué quieres tanto, hermano? Antes de pasar al siguiente punto número 4, ¿para qué quieres tanto? Señor, dame un terrenito. Listo, Dios le da el terreno. Señor, dame una casita. Dios le da la casa. Dame 2 pisos, dame 3 pisos, dame 5 pisos, dame 20. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Somos insaciables, hermano. Y el reino del Señor Jesucristo. Y eso le estamos enseñando a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Sin hablarles, sin sentarles a enseñarles, con nuestra ortopraxis enseñamos nuestra ortodoxia. Lo que da, por ende, una ortopatía. ¿Recuerdan lo que es la ortopatía? Unas emociones ahí todo amargado, todo. Pues claro, uno se estresa, yo no lo juzgo, yo lo entiendo, yo también estaba endeudado. Entonces llegué al celular, eso. ¿Quién es feliz? ¿Quién vive así? Hermano, eso no es vida. Ese es el triunfo. Alguien preguntó a usted delante con objetividad, ¿ese es el triunfo? No poder dormir. Porque es que quiero hacer, pero quiero hacer. Haga lo que debemos hacer, hermano. Despójese de todo. O sea, viva feliz con lo que tiene, hermano. Vea, quien vive tranquilo y feliz con lo que tiene es un triunfador. Vamos al punto número 4, hermanos. Son 5, vamos a acabar.
¿Quién es triunfador en términos divinos? Hagamos un repaso hasta ahora. Número 1. Ayúdenme, por favor. Que dedica gran parte de su vida a enseñar la palabra de Cristo. Muy bien, Camila. Quien dedica gran parte de su vida a enseñar la palabra de Cristo es un triunfador. ¿Por qué no estás enseñando la palabra? Porque tengo que pagar el crédito. Mire que todas se unen unas con otras. Número 2. ¿Quién es un verdadero triunfador en términos divinos? Quien entiende el éxito según Cristo, que es todo lo contrario al que propone el mundo, ¿no? Siempre recuerde este segundo punto con los términos que usa Pablo, ¿no? Términos de perder y ganar. Número 3. Es triunfador quien vive tranquilo y feliz con lo que tiene. Vamos al número 4. Se pone mejor. Número 4. ¿Quién es triunfador en términos divinos? Génesis capítulo 1, verso 28. Especialmente a los jóvenes que están aquí. Lo construimos en el ejercicio de preparar esta exposición bíblica pensando en los jóvenes, ¿no? No es nuestra autoridad, todo esto es sabiduría divina. Nuestro trabajo que es arduo, es recopilar toda esta estructura hermosa de sabiduría divina para nosotros como iglesia. Génesis 1:28. Vamos a ver quién es triunfador. Niños y jóvenes, aquí es para los niños y los jóvenes, y también para todo el mundo en realidad. Iglesia, Génesis 1:28, dice la palabra del Señor. ¡Wash! Esto es muy lindo. Dice, y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y a Eva, listo, al hombre y a la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, mire la instrucción, aquí está. ¿Quién es triunfador? El que hace caso a esta instrucción. Verso 28. Fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una instrucción doble. ¿Quién es triunfador en términos divinos? Hermano, quien cumple el mandato cultural. ¿Cuál es el mandato cultural? Génesis 1:28. Es decir, fructificar y multiplicar. Voy a explicar esto. Como dijimos, es un triunfador y es exitoso en términos divinos quien logra dedicar la mayor parte de su vida en esta tierra, pues a conocerlo, practicando lo que conoce el Señor y viviendo para Él. Sin embargo, esto no significa, iglesia, por eso el primer punto dijimos que es exitoso y triunfador aquel que dedica la mayor parte de su vida, pero es que en la vida hay otro precepto que el Señor nos da. Él no nos dice dedíquese 100% a conocerme, hay un mandato cultural. La mayor parte de nuestra vida cumplimos el punto número 1, pero el resto del tiempo de vida cumplimos el punto número 4, y es exitoso aquel que cumple este precepto. Es triunfador desde la perspectiva divina el cristiano que descubre su vocación y fructifica, señorea, trabaja en esta tierra, cumple un propósito terrenal, aporta a la ciencia, a la educación, a la salud. Vea, es un triunfador, un verdadero triunfador, quien aporta a este mundo desde un mandato cultural, quien aporta en la logística, el equilibrio y el desarrollo sostenible de su contexto terrenal. Es decir, ¿qué es lo que nos está comunicando el pasaje? Mire, Dios le dice al hombre y a la mujer, fructificar. ¿Qué es fructificar? Y ahí les dice qué es, ¿no? Pónganse a trabajar, denle nombre a esto, trabaje el terreno, el jardín, aquí hay mucho que hacer. La mayor parte del tiempo conózcanme, pero eso no significa que no trabajes. El trabajo es una hermosura, una bendición, y es en realidad triunfador quien aporta como cristiano en el ejercicio del desarrollo y el equilibrio sostenible de su sociedad. Un triunfador, jóvenes, para los ojos, delante de los ojos del Señor, es el que obedece este precepto y deja un legado cultural
En algún momento yo había enseñado ya esto. Es un triunfador, un cristiano que se gana un premio Nobel de literatura, de física. No seamos tan mediáticos. Es un triunfador, un cristiano que nadie lo conoció en redes, en televisión, pero que montó una escuelita en una vereda, en un municipio, en un lugar, y educó niños y los alfabetizó y los enseñó a leer y les predicó en la escuela. Gloria a Dios, hermano, ese es el más triunfador. Hay que darle todas las medallas a ese señor, porque hizo las dos: el mandato cultural, punto número 4, y regó el olor del conocimiento de Cristo, punto número 1. Ese es un triunfador. Y para llegar a lograr esto, hermanos, créame que con un crédito bancario hasta acá no hay tiempo de hacerlo. No hay tiempo. O le cumplo al banco o le cumplo a Cristo. Y mire que el precepto es divino, ¿no? Aquí está hablando del Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Elohim Santísimo. Es Torah, es instrucción. Triunfador para Dios quien obedece y deja un legado cultural. Pero espérese porque aquí hay otro elemento importantísimo. Es un triunfador para Dios quien obedece y deja legado cultural, pero también es triunfador quien multiplica. Note que dice fructificar, pero es que también dice multiplicar. ¿Cómo así? Es decir, pues quien tiene hijos. Ay, no, aquí sí ya no. Aquí sí no lo acompaña. No me acompaña a mí. Ojo, es triunfador quien multiplica, quien tiene hijos y los educa en el conocimiento de Dios, en la fe bíblica. Es triunfador quien levanta una generación y la guía, la instruye en el camino de la disciplina, el trabajo. Claro que sí, pero sobre todo en el conocimiento de Dios. Este es un triunfador. Mire, hermano, escúcheme con atención, jóvenes y no tan jóvenes. Existe un fenómeno. ¿Se acuerdan de los hedonistas, los estoicos y los posmodernos? ¿Usted cree que tener hijos genera placer? Mire, estamos viviendo un tiempo. Pues claro que genera placer, pero el mundo nos quiere vender la idea de que no. Los hijos, tener hijos y los que son padres, yo creo que me acompañan. Es hermoso, es placentero ver crecer a un hijo. Pero el mundo, y está el fenómeno actual, posmoderno, que vende la idea de que no está bien y no es, como que eso de tener hijos, no, eso no da éxito, eso no da triunfo, no es triunfado. ¿Usted va a tener hijos? Uy, no. En términos terrenales, en nuestro contexto, pues las personas ya no quieren tener. Y no lo dice Mauricio, lo dicen las estadísticas. Ah, no, sí, eso sí, mascotas, miles, pero hijos, o sea, en nuestro contexto, las personas ya no aspiran, ni siquiera a casarse, hermano. Ni siquiera a casarse, y menos a tener hijos, porque para el mundo el matrimonio y los hijos son un obstáculo para lograr el egotriunfo materialista que conlleva el placer individual. Mamás diciéndole a sus hijas: usted no vaya a tener hijos, porque si no usted no puede lograr el éxito. ¿Cuál es el éxito? Dinero. ¿Y qué da el dinero? Placer. Parece que estamos entre hedonistas y estoicos. Hermanos, esas ideas no son bíblicas. De hecho, son antibíblicas, sino que entraron a la iglesia. Y aquí hay que ser claros y resistir santamente, hermano. Vea, un cristiano bíblico tiene el llamado divino a fructificar, pero también a multiplicar, a levantar una generación santa, una familia la familia está en crisis, está siendo perseguida, dice el doctor César Vidal, tiene libros y conferencias sobre ello. Y a menos que en términos médicos reales, escucha esto, hermano del Señor, a menos de que por términos médicos reales no se pueda tener hijos, o sea, riesgoso para la vida, se hace una bendición multiplicar. Esto es
Esto es un triunfador, el que cumple el mandato cultural. Fructificar y multiplicar. Es un triunfador quien levanta para el Señor desde sus posibilidades, hermanos. Y con honestidad, hijos en el temor de Dios. Que no es garantía para la salvación, no, pues obvio no. La salvación no depende de quién quiere ni de quién corre, pero desde nuestra responsabilidad traerlos a la iglesia, poner en práctica el punto 1, ¿no? Con mis hijos, la mayor tiempo posible, abrir la Biblia, derramar el olor de Cristo en mi casa con mis hijos. Es un gran triunfador quien tiene hijos y levanta un contexto cristocéntrico en su hogar. De hecho, lo que va a suceder es muy posible, no estoy afirmando al 100%, pero es muy probable que papás que dediquen a hacer la tarea desde chiquitos con sus hijos y enseñarles, instruirles en el camino, es muy probable que sus hijos amen al Señor. Muy probable. Enseñarle a los niños, a nuestros hijos, no solo tenerlos, sino enseñarlos a ser escriturales, que sepan los hijos, mis hijos, que Jesús es el Señor, Dios Salvador, el Rey y Señor, dueño de todo lo que existe. Eso es ser exitoso, hermano, eso es ser un triunfador. Eso es triunfar en la vida. Si mañana, escúchame hermano en Cristo, si mañana partimos, si tú y yo morimos y en el lecho de muerte están nuestros hijos orando y dándole gracias a Dios por el papá que está ahí agonizando, eso te gradúa como un gran padre, como un triunfador. Si tu hijo está orando al Señor y diciéndole: Dios, gracias por mi papá, gracias por lo que hizo por mí, eso te gradúa de triunfador. Pero si tu hijo el día del lecho de tu muerte, o mis hijos mañana nosotros partimos y allá en el lecho se están agarrando, están peleando, se odian porque se quieren quedar con el piso 3 y el otro con el 5 y el otro con la finca y el otro con la casa, eso nos gradúa no de triunfadores precisamente, hermano, por no decirle perdedor, ¿no? Para el mundo es un gran ganador porque le dejó a los hijos tremenda herencia. ¿Para qué si se están matando por la herencia? Se odian. Enemistados por una herencia, maldiciéndose entre ellos y maldiciendo a su papá. Maldito, no me dejó lo que yo quería. Eso te gradúa como un perdedor. Peor, hijos que no llaman a sus padres, en el lecho de muerte no aparecen. O mandan el abogado para que le escriture. Qué triste, qué triste. Punto número 5, hermanos. El último, para irnos a almorzar. Gracias. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, gloria a Dios. Listo. Es un triunfador a los ojos de Dios, mis hermanos, quien no acumula bienes materiales. Mateo capítulo 6, verso 19. Mateo 6, este es el Evangelio de Jesucristo, hermoso. Mateo 6, verso 19 al 21. Mire lo que enseña el Señor Jesucristo. Mi Biblia está en rojo. Palabra del Señor, de Jesús, quien es Dios, semejante al Padre, único Dios verdadero, quien deja hoy a su Espíritu Santo entre nosotros para enseñarnos esto hermoso que es profundo. Dice el 19, ¿les habla a ustedes? Me habla a mi iglesia. No os hagáis tesoros en... Espere, Tacho. Antepóngale su nombre. Mauricio. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mauricio, haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no van a robar. Porque, Mauricio, donde esté tu corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
¿quién es triunfador en la vida? Quien no acumula bienes materiales. Quien no participa del consumismo es un triunfador. Me acuerdo de un compañero que yo tuve, que a él le gustaba mucho la tecnología, cosa que está muy bien, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi compañero, pues él vivía muy endeudado, porque siempre sacaba el último aparato tecnológico, pero no pasaban 4 o 5 meses y ya estaba sacando el otro, y cada vez que sacaba uno el otro, pues se endeudaba y siempre mantenía una deuda importante, una deuda constante. Usted dirá, pero ¿qué tiene contra los bancos? No. A veces la pregunta es, o sea, después de 5 meses no sirve el teléfono. Sí sirve, lo que pasa es que estamos en una, ¿cómo decirlo? En una época en donde pareciera que nos obligan a ser consumidores de cosas que no necesitamos. Y dice la palabra, quien no acumula bienes materiales es un triunfador. De hecho, quien no participa del consumismo es triunfador, es un exitoso. Así el mundo piense lo contrario, ¿cierto? La razón de dicha invitación a no acumular bienes materiales está allí mismo, en Mateo 6. Y es hacerlo, mejor, es que hacerlo nos lleva a poner el corazón en esas cosas. Ahí está la razón del por qué no deberíamos acumular bienes materiales. Porque al acumularlos ahí se pone nuestro corazón. Claro, es bastante entendible. Como yo me sacrifiqué y trabajé tanto y saqué el crédito, me compro X o Y cantidad, listo. Pero cuando ya se empieza a acumular, aquí no estamos diciendo que no compremos nada, ¿no? Usted tiene derechos y yo tenemos derecho a la propiedad privada, tener su casa, pero no acumular, o sea, es distinto, hermanos. Ni para allá ni para acá, lo necesario. Pero a veces ya teniendo lo necesario, queremos más, empezamos a acumular, hermanos, y pues en realidad se pone implícitamente nuestro corazón en dichas cosas, en dichos objetos, en dichos elementos de consumo. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 6, 19 al 21, no lo hagan porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Esto es tan sabio, hermano. Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. Yo sé que es difícil, hermanos, porque como lo dije antes, desde niños nos están enseñando cosas tan diferentes. Pero hermano, miren, es verdaderamente un triunfador quien no acumula bienes materiales. De hecho, nosotros podemos estar aquí en estas 4 paredes porque unos hermanos honran al Señor y no quieren ganar nada en términos terrenales, más que la satisfacción de poder servirle al Señor, y que ustedes y yo conozcamos el olor de Cristo. Son detalles sencillos pero tan profundos, hermano, que benefician a tantas personas, porque lo beneficia a usted, me beneficia a mí, en su casa usted beneficia a su hogar, y somos y hacemos iglesia. No acumular bienes materiales trae una paz hermosa, porque no está uno preocupado en su corazón y en sus emociones por perder y que me van a robar mi celular. Compre su celular y úselo hasta que no prenda, hermano. Y ya, y sea feliz y gloria a Dios. Me lo van a robar, me van a descontar intereses, me van a quitar, me van a polilla, el orín y el ladrón a hurtar. Me van a embargar, pastor. Tranquilo. Me robaron, me van a robar. Pues no acumulemos bienes, es la instrucción de Cristo mismo a sus discípulos, usted y yo somos discípulos.
Hoy estamos invitados a hacer lo mismo, hermanos. Es triunfador y exitoso quien no cae en la trampa del consumismo y puede, lejos de dicha trampa, dedicarse a cumplir los 5 preceptos anteriores. En eso se resume la predicación del día de hoy. Es decir, a acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Voy a terminar con la siguiente conclusión. Esta es una invitación a la santa gracia, iglesia bíblica, a meditar en la propuesta divina hoy expuesta, de abandonar el concepto de triunfo y de éxito que proponen en el marco terrenal para iniciar un camino en dirección al éxito y al triunfo en términos divinos. Es triunfador en términos divinos, número 1, quien dedica gran parte de su vida a enseñar la palabra de Cristo, es decir, aprenderla primero. Número 2, es un triunfador en la vida quien entiende el éxito según Cristo, inversamente proporcional al que propone el mundo. Número 3, es verdaderamente un triunfador quien vive tranquilo y feliz con lo que tiene. Número 4, es verdaderamente un triunfador quien cumple el mandato cultural. Y yo odio mi trabajo, pastor. Examínese, porque si yo le dio esos dones es para que usted cumpla el mandato cultural. Y número 5, es verdaderamente un triunfador quien no acumula bienes materiales. Podrían haber más, hermano, pero en términos de una predicación bíblica dominical, pues escogimos estos que a nuestro criterio nos parecen propicios y adecuados. Quiero invitarte, hermana en el Señor, a que medites en estos